Mis amores. Bueno, buenas. Vamos a esperar que se conecte más gente. Buenas. Tengo un interesante tema para traerles, para hablar, siempre por experiencia propia. Recién termino de comer, amores, de almorzar. Buenas. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir esperando que se conecte un poquito más gente para empezar a hablar. Tengo un tema muy importante para contarles, para hablar, para dar información. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Hola, amores, hola. ¿Cómo están? ¡Pablo! Yo quemando gente. Vamos a esperar que se conecte más gente. Traigo un super tema para hablarles hoy. Primero me voy a presentar. Para quienes no me conocen, mi nombre es Natia Ahumada. Gracias por darle tap a la pantalla si se conectan más personas. Mi nombre es Natia Ahumada. Comencé el año pasado a dedicarme al crecimiento personal. Comencé a dedicarme primero para salir yo de una depresión y una ansiedad que tenía. Ansiedad y depresión disparada por problemas familiares. Esto siempre lo cuento, amores. Estaba muy mal, yo estaba en pareja en ese momento, estaba dando una muy fea versión mía que no me gustaba para nada. A nadie le gusta hacerles mal a otras personas. Entonces, hasta que tomé la decisión de cambiar mi vida, primero empezando a leer, teniendo más información y para diciembre para la Navidad y el Año Nuevo del 2024 tuve una de las mejores Navidades y Año Nuevo con mi familia que yo recuerdo, digamos, o sea, de la vida. Y como les digo, yo tenía depresión y ansiedad. Justamente el disparador fue eso, porque al fin y al cabo es un disparador que hace que vos como que caigas en eso, ¿no? O al menos así es como se trata en psicología, como que siempre hay algo que lo dispara, pero viene de hace mucho tiempo. Bueno, así es cuando yo empiezo a tomar como el control de mi vida, ¿no? O sea, me di cuenta que había salido justamente de todo eso, ya no tenía tal ansiedad, o al menos yo cuento que me compraba un paquete de galletas Bagley, que las galletas Bagley, para quienes no son de Argentina, son surtidas. Entonces me terminaba un paquete por día, o cada 2 días me terminaba el paquete completo. Y después comencé tipo a comprarme mantequilla de maní con media docena de bananas por día. La mantequilla de maní, el pote, me lo terminaba en 4 días, no me duraba más. Y tipo así, ese era el nivel de ansiedad que tenía. Cuando yo fui consciente en diciembre de que esto había pasado, porque empecé a meditar y empecé básicamente a tomar acción masiva. ¿Qué quiere decir tomar acción masiva? Yo en ese momento quería ser modelo. Entonces ustedes pueden ver a partir de, creo que de noviembre, de octubre, todos los días subía videos. Todos los días yo me ponía los tacos y me grababa con los tacos y practicando la pasarela. Cuando empecé a tomar acción masiva, yo no me había dado cuenta, pero empecé a ganar mucha confianza en mí misma. Entonces esa confianza hizo que yo pueda salir, ¿no? de tanto de esa depresión como de esa ansiedad. Y ya dejé de consumir esos paquetes de galleta, dejé de consumir la mantequilla de maní. Empecé a darme cuenta del tema del alcohol, de las fiestas, que no me gustaba realmente salir a los boliches o tomar alcohol. Empecé a darme cuenta de muchas cosas, por ejemplo también de mi entorno, ¿no? Gracias amores por darle me gusta al live. Así se pueden conectar más gente también. Gracias. Y bueno, comencé en diciembre, como les digo, fue como que yo vi mi gran cambio. Yo tenía otra energía, me sentía súper bien conmigo, con mi cuerpo.
realmente había cambiado por completo. Entonces yo dije, no, esto se lo tengo que transmitir a más gente que esté pasando por obviamente yo puedo hablar desde mi experiencia, no más no más que eso, ¿no? Imagínense en que yo ahí en mi canal de YouTube yo comparto muchas cosas desde ese momento, desde marzo del año pasado, que fue cuando yo tomé la decisión de tipo voy a abrir mi canal de YouTube y voy a compartir todo lo que sé, ¿no? Para que más personas también puedan salir de esto. Y me acuerdo que leí una carta que encontré y yo no la quise leer hasta que no la leí con la cámara enfrente. Me acuerdo que yo ya había contado que dejé la universidad y después encontré esa carta, me parece algo así, como que fue en el mismo tiempo y fue, amores, o sea, ustedes tienen que verme. Primero, este proceso no es de brillitos, de florcitas, de arcoiris, no, es un proceso súper doloroso el crecimiento personal porque hay muchos fantasmas que a uno les viene. Uno piensa que estás bien, ¿no? Con la vida que tenés. Pero lo que no te das cuenta es que estás escondiendo absolutamente todo lo que has vivido durante tu vida. Y lo único que estás mostrando ante el mundo es ser alguien que realmente no sos. Eso se llama ego o falsa identidad. No es realmente quien sos. ¿Cuántos años tengo? 23 años cumplí en noviembre del año pasado. El 13 de noviembre, amores, es mi cumple. Tengo 23 años. Y bueno, y también eso tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, les estoy dando contexto de mi vida, no es el tema de hoy, pero algo que me pasaba a mí cuando yo empecé a tener conciencia a los 21 años fue yo me estaba resistiendo a la vida que estaba teniendo. Aparte de la ansiedad, de la depresión, que con la depresión, o sea, yo no sabía que era depresión, amores, hasta después, mucho tiempo después, hasta el año pasado, literalmente, porque yo no tenía ni ganas de levantarme a bañarme, o sea, a ese nivel. No tenía ganas, no tenía fuerzas, me la vivía durmiendo, me la pasaba durmiendo horas y a mí mi escape para toda esa realidad que yo estaba pasando fue la meditación. Fue mi escape, luego lo pude utilizar como una herramienta. ¿Cómo te diste cuenta que era depresión? Yo lo único que me di cuenta, amor de mi vida, y de esto quería decir con el tema de la edad, a los 21 años, que era muy chica para estar viviendo todo eso. Es lo que yo me repetí, pero yo siempre tuve como esas fortalezas, ¿no? Como decir, che, esto no está bien. Yo en ese momento tenía una relación, una pareja al lado. Entonces yo digo, le estoy haciendo mal a esta pareja. Obviamente yo ya tenía el precedente de una pareja anterior en la que yo me sentía mal y terminó todo mal la relación. En ese momento en el que yo me sentía mal, entonces esta persona me tiene cansadísima, así que la voy a silenciar, amores, disculpen. No tan solo la tenía, perdón, no tan solo la pasaba mal, perdón, retomemos. Yo ya tenía precedente que con una anterior relación terminó todo mal, entonces yo no quería que pase lo mismo con esta persona, ¿no? Perdón. Que tiempo después me separé, pero cuestión que todo esto comenzó por darme cuenta que yo no le estaba haciendo bien a esa persona. Entonces, y yo lo que decía es, me estoy resistiendo a vivir de esta forma y tengo 21 años. Ni siquiera salgo con mis amigos, ni siquiera salgo, por ejemplo, en ese momento era como la salida, el ir al boliche o ir a cenar en algún lugar o tener amistades. Obviamente hoy ya no comparto esas ideologías porque para mí el entorno es totalmente distinto a destruirte. No volvería al boliche, no tomaría alcohol ni nada, pero como que en ese momento yo me planteaba eso, ¿no? Entonces me di cuenta que, claro, o sea, no era la vida que yo quería, no quería tolerar más esa vida. Y por eso empecé a cambiar, por eso empecé a buscar herramientas. Me había aparecido un video de la que ahora es mi mentora, que es Noelia Cosa, que ella se llama Tanfulness, ¿no?
y me había aparecido un video de ella hablando acá en TikTok. Y después ella recomendaba su canal de YouTube con sus meditaciones. Entonces yo empecé a meditar así de onda. Tipo, tenía una meditación que decía cómo meditar por primera vez. Entonces entré a ese video, ¿no? Y me sentí... es que yo no les explico. Amores, obviamente uno tiene... Cuando está en esos momentos así de nivel de... En un nivel de mentalidad muy como, no sé si decirlo bajo, un nivel de mentalidad muy débil, que te sentís tan mal con tu vida, que fue el gran como, wow, o sea, no sabía que esto era meditar. Al principio yo no entendía qué era la meditación. Entonces, ¿qué hice? Gracias, y miren cómo es que Dios no nos pone a las, o sea, Dios nos pone a las personas correctas en el momento correcto, que yo tenía esta relación y esta persona un día me dijo, mira, yo tengo un libro de Joe Dispenza que habla, que este tipo se dedica a las meditaciones. Y me lo mandó. Y encima, ¿saben qué me dijo? Hace mucho yo ya te mandé este libro. Yo ni me acordaba, ni siquiera estaba ahí. Se nota que ni siquiera lo había descargado nada. Pero miren qué loco. Encima esta persona nunca borró el libro y lo dejó en Drive, en su Drive. O sea, es que es una locura. Nunca las cosas son por casualidad. Y por eso, por ejemplo, cuando vos decís, ay, estuve con esta persona al vicio, perdí años, no, amor de mi vida. Para algo estuvo esa persona en tu vida. Entonces me pasó que comencé básicamente por querer ser mejor para otra persona, pero en todo este proceso, que obviamente eran de caídas de subidas, y era un día sí leer y otro día no leer, pero lo que me gustaba mucho es que en este libro habla mucho sobre la mente. Ahí aprendí básicamente sobre la biología del cuerpo, ¿no? Del cuerpo humano. Aprendí cómo funcionaba el cerebro con el cuerpo, cómo funcionaba el corazón, cuáles eran por ahí, no, tampoco es que tanto, pero aprendí mucho de cuáles son los aparatos que se utilizan, el encefalograma, o sea, un poco de todo. Lo que me fue quedando, porque encima yo ese libro lo leí nomás. Ahora yo cada libro que leo lo estudio realmente, o sea, anoto, tomo nota, todo. En ese momento no, pero me gustó tanto porque en ese libro hablaba sobre cómo utilizar la meditación, porque te enseñaba cómo funcionaba. Es muy distinto que yo te diga anda al gimnasio a que te diga anda al gimnasio, porque cuando vos alzas peso, tus hormonas, las hormonas de las mujeres se regulan, entonces vos cuando tenés tu ciclo menstrual te va a doler mucho menos. ¿Se entiende? O sea, es distinto cuando yo te explico cómo funciona en tu cuerpo y vos decís, ah, no, es que claro, es que me hace bien, ah, es que claro, cuando yo hago esto, sé cómo está funcionando. Es muy distinta la información. Por eso yo siempre recalco, el ser humano lo único que no tiene es información. Y saben que también somos tan, en cierto punto, necios, como se dice en la Biblia. Biblia, cuando nombre Dios, no es porque una clase de religión, sino porque son referencias del libro de la vida, básicamente un libro 100% metafísico, la Biblia. En la Biblia habla mucho sobre los necios, ¿no? Que somos necios, pero al fin y al cabo, ¿por qué somos necios? Porque no nos gusta aprender, porque no nos gusta saber más, porque nosotros ya sabemos todo, ¿no? Nos creemos más que todo, ya tenemos la vida solucionada, y no, amor de mi vida. Si tuvieras la vida solucionada no tendrías la vida tan infeliz que tenés. Y eso es algo que yo me remarcaba mucho. Imagínense, yo escorpiana creyéndome que me la sabía a todas. Me la sabía a todas. Entonces, cuando empecé a bajar la voz de mi ego y empezar a subir la voz de la humildad, a entrar esta información, porque realmente uno es humilde cuando decís, ah, es que no sé nada de la vida. No sabemos nada de la vida, amor de mi vida. Mucho menos, y eso te das cuenta cuando empezás a meditar. ¿Por qué? Hay gente que cree y hay gente que no cree en la meditación, pero experimentenla. ¿Saben por qué? Yo llegué a experimentar una situación que es como que, esto nunca lo conté, pero acá entre nos, capaz este video lo subo a YouTube, si está muy bueno lo subo. Cuando en un momento, cuando estaba meditando, imagínense que yo a partir de acá no quise dejar de meditar. Ay, saludos desde Tucumán, qué lindo.
Estamos llenos de información. Solo... Sí, somos vagos, es verdad. Y estamos en la era de la información. Eso es lo que ustedes tienen que recalcar. Siempre estamos en la era de la información. Hay información por todos lados. Por eso también prendo estos lives. Y también, amores, por eso saqué mis sesiones 1 a 1, que las voy a vender, obviamente, pero no es que... Si quieren, háblenme para las sesiones o no, pero tienen un montón de contenido gratuito en mi canal de YouTube y encima prendo lives. O sea, ya con eso está bien. Pero quien quiere tener más cercanía, tengo mis sesiones 1 a 1 y si quieren información me preguntan. Son sesiones grabadas y son por 5 semanas. Las grabaciones duran 5 semanas y las sesiones son por 4 semanas. Agendamos una vez cada semana. Si quieren más info me preguntan, pero cuestión, sigamos con el tema. Con la meditación les estaba contando story time de cuando estaba meditando y me pasó que yo en ese momento me escapaba, o sea, yo le decía mis escapes. Es más, imagínense en el nivel de escape que yo tenía, que empecé a decir, si esto se siente morir, quisiera morirme. Porque me gustaba mucho la sensación, o sea, literalmente era, se sentía tanta paz, tanta tranquilidad, cosa que en mi vida yo no lo tenía, pero también porque no me responsabilizaba en cambiar mi vida, estaba actuando de ciertas formas y tenía a mi lado ciertas personas que tampoco me daban la felicidad. ¿Se entiende? Las personas no me daban la felicidad y muchas veces es lo que nosotros buscamos, que el mundo nos dé la felicidad. Pero cuando experimenté la meditación, yo era feliz y sentía tanta paz internamente. ¿Se entiende? Por eso yo les digo, mediten y experimenten esa sensación. Porque la gente que no medita y no experimenta no sabe lo que se siente. ¿Se entiende? Me acuerdo que un día ya iba como 30 minutos meditando, yo creo, o más, y empecé a sentir que mi cuerpo se elevaba. Eso siempre se siente. Al principio te va a dar miedo, pero siempre vas a sentir como que tu cuerpo se eleva un poco, como que te vas. Al principio, como les digo, es como que... Y vos te asustás porque, claro, sentís que te estás yendo, pero no pasa nada. Nada malo te puede pasar meditando. Simplemente estás respirando, amor de mi vida. Y en un momento me acuerdo que empecé a sentir como que me encogí. Yo me encogí, me sentí como si fuera que yo estaba en esta parte como de mi cuerpo, era tan chiquitita y todo el mundo era gigante. Era muy grande, o sea, yo sentía como, es que ni siquiera le dimensiono, pero yo sentía que estaba ¿vieron cuando vos ves el cielo de noche? Bueno, así. Y estaba rodeada de estrellas. Rodeada. Es que ustedes no se imaginan. Es como si estuvieras en la luna. O cuando ves las películas que ves toda la inmensidad. Y eso es lo que se experimenta cuando se dice que alcanzas, creo que la plenitud cuando estás meditando. Entonces ahí es cuando sentí ser parte del todo. Como que yo era una más. ¿Se entiende? Y como que sentía un profundo amor y respeto por el mundo, por todo, por esa sensación, no sé ni cómo expresarlo. Y entonces yo miraba y era todo estrellas, y era ver todo estrellas, y yo era súper chiquita. Y mi cuerpo era como que yo estaba dentro de mi cuerpo era enorme, ¿se entiende? Pero por dentro no veía mi cuerpo, simplemente veía como oscuro y las estrellas. Ay, ustedes no saben. Y encima si ustedes buscan imágenes en internet, se ven esas imágenes como que está tu cuerpo y está toda la inmensidad con las estrellas y todo. Es espectacular. Entonces imagínense que no quise dejar de meditar. Y seguía meditando como 2 horas, me la pasaba 2 horas y media o más. Y bueno, cuestión... así es cuando, bueno, me habían preguntado cómo te diste cuenta que tenías depresión. Y nunca me di cuenta hasta después, pero cuestión que yo empecé así y empecé por justamente querer darle una mejor versión mía a mi pareja, ¿no? Y me sentí tan bien, empecé bueno, yo hacía ejercicio, iba al gimnasio y todo, entonces empecé a meditar, a ir al gimnasio, a tener más información y a través de la meditación yo visualizaba juntándome con mi familia, estando bien, teniendo una linda relación, siendo yo una persona distinta. Y cuando vi visualizado en diciembre, y está todo documentado ahí busquen el video de Navidad y de Año Nuevo del 2024, y me sentí tan bien
con toda esa situación, con lo que yo sabía que había logrado, porque yo sabía que era mi responsabilidad, porque ustedes imagínense, la mesa no cambia, las personas no cambian, y las personas son las mismas de siempre porque ellas no decidieron cambiar, pero ¿quién sí cambió la vista? ¿Quién sí cambió su forma de ser? Fui yo. ¿Se entiende? Entonces ahí supe que yo me había responsabilizado de mi vida. En ese momento ya como que ya estaba medio separada de mi pareja y, y me sentía tan bien que yo sabía que podía estar sin nadie, pero podía darle la mejor versión a mi familia, esa versión también. Entonces dije, no, es que yo tengo que seguir. Y seguía y ponía acción masiva. Me ponía los tacos todos los días, como les digo, quería ser modelo, y me ponía todos los tacos todos los días. Y claro, yo nunca me di cuenta que accionar todos los días me empezaba a dar confianza, porque yo decía, mañana hago esto, mañana hago lo otro. No, cuando no quería, no, lo tengo que hacer igual. Entonces eso me daba confianza. Así es cuando después, en diciembre mismo, también meditando, yo venía como pensando en dejar la universidad. Yo sabía que no era lo que quería, pero ¿qué pasaba? Yo, al ser abanderada toda mi vida, básicamente de todo lo que hacía, ser la mejor en mi familia, la más estudiosa, o sea, un cargo muy grande que tenía, una carga yo propia que me había puesto por sueños de la familia, no quería dejar la universidad, tenía ahí como mucho conflicto, ¿no? Si la dejo o no, qué va a pasar, que esto, que lo otro. Bueno, cuestión, un día meditando, escuché una voz que me dijo, y eso que yo no escuchaba voces, la única experiencia que tuve fue aquella vez, que había sido como en octubre o noviembre, cuando yo meditaba, y después esta fue en diciembre. Y escuché, no sigas al rebaño. Y para mí eso fue la claridad. O sea, porque yo repetía mucho, el rebaño va hacia un mismo lado, va hacia la universidad, va todo, o sea, uno sabe, díganme ustedes, ¿no han aprendido lo que tenían que hacer antes de tener que hacerlo? Muchos van a la escuela, a la secundaria, y ya en la secundaria empezás a elegir qué querés estudiar en el terciario. Pero ni siquiera nos replanteamos por qué, simplemente sabemos lo que tenemos que hacer por lo que dice el mundo, porque hacia allí van todos, ¿se entiende? Entonces esa voz fue tan clara que dije, no tengo que seguir, no voy a ir a la universidad. Me acuerdo que se lo había contado, había vuelto ahí con mi pareja en ese momento, que ya fue como enero, se lo conté a esa persona. Fue como la última vez que también me relacioné con esa persona. Yo sabía que no era el camino por ahí, y es re duro. A ver, yo lo cuento esto súper tranquila ahora porque como empecé el video hablando, o sea, todo es por algo, las cosas son por algo, pero en ese momento fue muy duro, inclusive esto de la universidad, ¿no? Yo lo decía con una seguridad, amores, pero por dentro me temblaban las patas porque, o sea, imagínate vos, abanderada, la de promedio 10, ni siquiera les hablo de promedio 9, promedio 10, en el colegio cada año, tipo primero, segundo, tercer trimestres tenía promedio 10, o sea, era excelente en todo lo que hacía, y lo soy aún, porque como haces algo es como haces todo, pero en ese momento era como, dejo la universidad y qué. Pero bueno, yo firme, ¿no? Firme con mi decisión. Yo sabía que eso me había dicho Dios que haga, y me vengo acá a Salta, a la ciudad, a estudiar, y ahí es cuando tomo la decisión de documentar todo. Yo dije, voy a ayudar a más personas que salgan de su depresión y de su ansiedad. Voy a ayudarlos porque si yo pude, amores, o sea, si no es para menos decirles que me compraba un paquete de galletas surtidas y me lo terminaba en un día o dos, o sea, ya con eso basta, aparte de la cantidad de otras cosas que hacía, ¿no? Pero después me acuerdo que ya a partir de enero de 2024 yo ya no tengo el recuerdo de haber consumido más alcohol. Yo no me acuerdo si fue antes de enero incluso, o fue en enero, porque seguramente el 31 habré brindado con
con la copita de champán o lo que sea que hayan comprado, pero yo recuerdo que a partir de enero nunca más consumí alcohol, nunca más pisé un boliche, o sea, literalmente decidí cambiar mi vida por completo. Dejé atrás, como les digo, a mi pareja, dejé atrás a mi familia, a mis padres, dejé atrás a mis amigos, nunca más volví a ver a mis amigos, a mi amiga que la tenía acá en la ciudad, tampoco también dejé de verla, pero ¿por qué? Porque es pagar el precio, amores, es pagar el precio. Y el precio, pagar el precio, es por adelantado. ¿Vos querés que tu vida cambie? Paga el precio. Primero alejate de todo ese entorno. Primero invertí tiempo, invertí dinero, porque encima me pagué una mentoría de $100, que yo la tengo acá, la mentoría. Yo digo, yo cambié mi vida por completo cuando pagué esa mentoría. Invertí en mí. Y cuando vos te tocas el bolsillo es cuando más te comprometes. Por eso inviertan en ustedes. Inviertan tiempo y dinero. Y paguen el precio de alejarse de todo ese entorno. Porque Dios todo el tiempo está viendo. Todo el tiempo está viendo. Después de esto me pasó que mis padres... yo hice un video que está todo ahí en mi canal de YouTube. Vayan a verlo. Contando de por qué había dejado la universidad. Y ahí se enteran mis padres. Cuestión, dejaron de proveerme, ellos me pagaban el alquiler, me pagaban para que yo coma todo, dejaron de proveerme. Y yo me acuerdo que cuando, siempre cuento, tuve la llamada más corta con mi mamá y me dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Yo tenía 500 pesos en mi cuenta. 500 pesos, que para quienes no es de Argentina, 500 pesos no sé, creo que hoy te sale un caramelo, ni eso, no sé. ¿Se entiende? Y yo decía, me acuerdo que le corté, lloré un poquito, miré, tenía un maple de huevos con un par de huevos, tenía un paquete de fideos, tenía un pan porque empezamos a hacer panes con mi prima para vender, que en ese momento también era por juego. Tenía un poco de queso en la heladera y yo dije, no me falta nada. Tengo 500 pesos, bueno, pero tengo 500 pesos en la cuenta. Literalmente, eso fue lo que dije. Lloré un poco porque me dolió esto de mi madre, obviamente porque ella no estaba enterada ni que yo tenía 500 pesos. Y al día de hoy, en ese momento me costó mucho poder sanar ese lado de como abandono de mi familia, porque nunca fue un abandono, porque yo me imagino, o sea, ellos como padres tomaron también una gran decisión de su vida, ¿se entiende? O sea, yo soy su hija menor, ¿se entiende? Pero gracias a esa decisión de mis padres incentivó que yo me mueva mucho más. Y fue de duro, amores, este proceso fue de duro, pero tiempo después nos llegó a mí y a mi prima a la panadería, que empezamos a trabajar 100% con los panes integrales, con nuestra panadería integral, y mi vida cambió por completo. En noviembre lancé mis sesiones 1 a 1. Y desde ahí tengo alumnos, por ejemplo, de Ecuador, tengo alumnas de Ecuador, mi prima también es mi alumna ahora por el momento, pero literalmente, amores, eso es por todo el tiempo que yo he invertido y lo sigo haciendo, sigo invirtiendo plata y tiempo, porque invierto la mayor cantidad de tiempo en cambiar mi mentalidad, en cambiar yo. ¿Se entiende? Como les digo, de pasar a tener 500 pesos en la cuenta, primero, de pasar a tener depresión y ansiedad, a tener 500 pesos en mi cuenta de Mercado Pago, a hoy en día hacer la gran panadería con mi prima Fer, que jamás teníamos pensado siquiera trabajar como panaderas nosotras, medio hasta que negábamos el trabajo, que sí nos arrepentimos claramente porque no sabíamos ver la bendición de Dios a través de ese trabajo, hasta que empezamos a verlo realmente, a incorporarlo. Imagínense qué tipo de horno están buscando, me preguntan ahí. Imagínense en ustedes, gracias amores, tantas personas conectadas, imagínense en ustedes que ni siquiera tenemos un horno propio. Todo esto lo hicimos con un horno que está en el alquiler de Fer, porque jamás hubiéramos pensado nosotras en dedicarnos a esto. Y el año pasado, en noviembre, viajamos a Tartagallia, Corona y Santa Rosa y estrenamos nuestro nuevo puesto desde cero. Compramos un gazebo desde cero, lo decoramos todo el lugar. Están en nuestra cuenta de Instagram todo. FerXNati nos pueden buscar. Mi vida cambió por completo.
de pasar de no poder levantarme a bañarme, a lograr todo esto. Y aún lo que estamos logrando. Escribime, porfa, escribime por el celu. Por el celu, que por privado, perdón. Así que ahí los puse un poco en contexto de mi vida. Así comencé con todo este proceso del trabajo personal. Pero lo que quiero hablar y ¿te suena la marca? No me suena. Así comenzó mi vida, amores. Imagínense si yo no voy a tener ganas de transmitirles todo este conocimiento para que más personas también salgan de ahí, de donde están, para que más personas se muevan para conseguir sus sueños. Yo vengo del pueblo, vengo de la ciudad pequeñita en la que no se puede ganar en dólares. Amores, yo hoy hago mis sesiones 1 a 1, gano en dólares. No, a ver, existe, bueno, hasta acá no me lo digo, pero hay muchas cosas que nos hacen creer que ni siquiera son de verdad, ¿se entiende? Ni siquiera son de verdad. Y al haber cambiado o el estar cambiando aún, porque yo creo que esto no es ni un 1%. El mayor trabajo que yo puse fue en lo personal, en sentirme bien, porque es lo que yo más quería. Pero ahora mi mayor trabajo es en transmitirlo también en lo material, ¿no? Así que también estoy en eso y por eso documento absolutamente todo mi proceso. ¿Y eso te hace feliz? Es que no, la felicidad no tiene nada que ver con lo material. A ver, yo creo que, y esto es muy importante que ustedes sepan, voy a hacerlo cortito porque no es el tema de hoy. Ganar dinero, amores, esto de los dólares lo tiré por tirar porque es realmente una creencia lo que nos hacen creer. Pero ganar dinero, hay que ganar dinero, hay que tener dinero, porque como les digo, así como yo tenía 500 pesos en mi cuenta de Mercado Pago, tenía esos 500 pesos y no podía hacer nada, no podía ayudar a nadie, no podía, no sé, bendecir a otra persona con dinero, ya sea a un mesero, ya sea a alguien de la calle, ya sea a mis padres, a proveerlos, no podía hacerlo. ¿Se entiende? Si alguien se enfermaba, no podía pagar los medicamentos. Yo no me podía ni pagar los míos, voy a pagarle a otra persona. No me podía pagar el gimnasio. O sea, es importante ser abundantes y es nuestra naturaleza divina. ¿Se entiende? ¿Eso te va a dar la felicidad? No, claro que no. Pero de que tenés que serlo, sí. Eso no quita que no tenés que serlo. O sea, no comparen una cosa con la otra. Bueno, recién entro de qué son las sesiones. Las sesiones, bueno, es esto. Las sesiones se tratan de esto, amores, de básicamente, bueno, a ver, ya que me preguntan, yo en las sesiones no hablo más allá de mi experiencia, hablo de la misma forma, es más, doy mis propios ejemplos para ayudarlos a ustedes. Si ustedes se sienten identificados tanto con este live como con mi contenido gratuito, bienvenido sea, me escriben, pero eso también lo digo, no me escriban si no me conocen. ¿Por qué? Porque muchas veces, así como ahora soy tranquilita, muchas veces también soy muy dura, entonces ustedes no van a entender por qué los hablo como los hablo, por ejemplo, ¿se entiende? Entonces conozcan primero cómo hablo, conózcanme acá en los lives, que acá también doy mucho contenido. O sea, si tienen lápiz y papel, anoten, porque doy mucho contenido de valor. Y si no, estos lives muchas veces los subo a mi canal de YouTube, que ahí también está todo. Estudien mis videos. Realmente, si ustedes están pasando por algo similar, como la depresión, la ansiedad, que básicamente yo trabajo más con eso, con los pensamientos, con cómo dar información, cómo trabajan los pensamientos con los sentimientos, por qué sentimos de ciertas formas, por qué nos agarra ansiedad, por qué vivimos con depresión. O sea, lo único que yo puedo hablar es de mi experiencia, y al fin y al cabo, cuando ustedes me transmiten un conocimiento o lo que están pasando, el formato en mis sesiones 1 a 1 son preguntas y respuestas. Tipo, ustedes, lo que hacen mis alumnos es
me cuentan todo, mira, me pasó esto, esto y esto, o tengo tales, tales, tales preguntas, entonces yo les puedo ir respondiendo y darles quizás una respuesta, pero siempre hablando desde mi experiencia y siendo utilizada por Dios como un canal. ¿Se entiende? También tenemos una panadería. Acabo de hablar sobre la panadería. Gracias por estar, Sebas. Bueno, también mi otro lado, en un rol soy panadera, que por cierto en un rato me voy, y por otro lado soy mentora. Y bueno, esas son mis sesiones. Las sesiones son grabadas, son por 4 semanas, salen $22 por las 4 semanas, amores, no es nada, 32.500 pesos en Argentina. Agendamos un día cada semana y las sesiones grabadas duran 5 semanas, a la quinta se eliminan por completo. Te conozco desde pequeñita y tenés un gran corazón al igual que tu mami, papi y hermanos. Gracias. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Bueno, amores, y el tema de hoy, miren, toda la intro que hice, pero lo que quiero hablarles en todo este proceso que les he contado básicamente toda mi historia, que lo más probable es que lo suba a mi canal de YouTube porque está bastante interesante para que me conozcan más. Al fin y al cabo, todo esto que les he contado, procesos que he dejado atrás, inclusive haber juntado mis primeros $100 para pagar una mentoría, que no me los olvido más. Encima tenía que juntar la mitad porque mi prima pagaba la otra mitad, o sea, solamente eran los $50. Todo eso, amores, fue incluso dejar atrás a mi expareja, dejar atrás a mis amigos, a mis padres, y el estar hoy viviendo de esta forma, todo este proceso siempre trae fantasmas. Nosotros pensamos que seguir a Dios, que creer en Dios, aguántenme 2 segundos. Seguimos. Nosotros, ¿en qué te basas? En mi experiencia, lo vuelvo a decir, en mi propia experiencia y mi historia de vida, que es lo que estoy contando acá hace más de 1 hora. Este live lo van a poder ver grabado la gente que se ha perdido en mi canal de YouTube, amores. Nosotros pensamos que este camino es súper de brillitos, de florcitas, que vos vas a salir y escuchar el ruidito de los pajaritos y todo, y no, amor de mi vida. Todo este proceso, dejar a mi pareja atrás, dejar a mis padres, la llamada de mi mamá de qué vas a vivir, ver en mi cuenta de Mercado Pago los 500 pesos, hola Diego, ver que no tenía, cuando me estaba quedando sin huevo, cuando me estaba quedando sin pan, cuando... ¿Qué más les digo? No sé, tantas cosas que pasaron, empezar a ver esas cosas que me han quedado desde niña, esos traumas, empezar a verlos, empezar a vivirlos una vez más, empezar a aceptar que, por ejemplo, que tenía un vicio con el alcohol, empezar a ver el apego que tenía con esas personas, empezar a sentirme más sola y cada vez más sola, y ahí recién encontrarme con Dios. Amores, es un trabajo súper doloroso, por eso se dice que el camino es para los valientes. Y algo que me pasó ahora y que no tengo dudas de que va a venir una gran bendición es nuevamente un nuevo fantasma. Y por eso prendí este live. Igual voy a profundizar más en otro live. Un nuevo nivel de conciencia, porque no se trata esto de si sos más o menos que otra persona. Un nuevo nivel, exacto. Bueno, no, escuchen bien. Un nuevo nivel de conciencia son nuevos fantasmas. ¿Qué quiere decir? Igual o mayor a ese nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque si son mayores o si son igual, si vos puedes superar ese fantasma, vas a subir de nivel de conciencia porque vas a aprender de ello. Los fantasmas son situaciones que te han venido del pasado, pero te vienen en el presente. O sea, te pasan situaciones que te hacen revivir el pasado. Y otro es cuando se empieza a destruir. ¿Por qué? Porque
cuando vos empezás a cambiar tu mentalidad, tu mente, esto lo voy a explicar lo más sencillo, así que presten mucha atención. Tu mente es como un proyector de tu realidad. Por eso se dice, la realidad no es como es, no es como lo que vos estás viendo. La realidad es como tú eres, vos estás viendo lo que hay en tu sistema de creencias. Y esto es clave que lo entiendan, amores. No, lo van a entender muy pocos, ¿ok? Cuando vos empezás a cambiar este sistema de creencias, que es el mayor trabajo que yo estoy haciendo ahora, de empezar realmente a pensar y a sentir, porque si vos pensás y sentís es parte de tu personalidad. Vieron que hay gente que vos decís, pucha, este se enoja todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque piensa y siente de determinada forma. Todo el tiempo piensa y siente en negativo, entonces se enoja todo el tiempo, ¿sí o no? Vos podés, es un rasgo de una personalidad. Entonces, el mayor trabajo es pensar y sentir y moverme ante el mundo como esa mujer que yo quiero ser. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Como estoy haciendo un gran trabajo, empieza a desmoronarse el mundo. De lo que yo estaba viendo, ahora empieza a cambiar. Entonces empiezan a pasar ciertas cosas que vos decís, pero ¿cómo no era? Claro, es que para construir lo nuevo tiene que destruirse lo viejo. Y por eso este trabajo es súper doloroso. Porque los fantasmas son al mismo nivel. ¿Qué quiere decir? Que va a ser igual de doloroso. Aunque vos no lo comprendas, va a ser igual de doloroso. Y vos, capaz, esta situación que me pasó a mí ahora, que no la voy a contar, la voy a contar más adelante, esta situación cuando la pase, porque la voy a pasar claramente, pero claro, es tan dolorosa que vos decís, pucha, o sea, pero se supone que yo ya estoy bien y que ya tengo una nueva mentalidad, pero es igual de dolorosa que me pasó aquella vez cuando mi mamá me llamó y me dijo, ¿de qué vas a vivir? No tenía un peso. ¿Se entiende? Fue igual de doloroso que aquella vez. Ahora yo veo aquella situación y digo, pucha, pero bueno, tampoco fue para tanto. ¿Se entiende? Porque me ayudó a moverme. Y ahora es como, uff, estoy hundida de nuevo. Pero no, en realidad no estoy hundida. Sé con claridad. Y eso, grábense, y con esto voy a terminar, amores. Tenés que saber con claridad que esta adversidad que estás pasando en este momento va a traer consigo una bendición mucho mayor a la que estás pasando, porque al fin y al cabo son bendiciones disfrazadas. Y memorízate esto, son bendiciones disfrazadas. ¿Disfrazadas de qué? De adversidad, amor de mi vida. No conozco a una persona que no le haya pasado algo jodidamente grave, que hasta se les queme el local de su negocio y no hayan salido adelante. No conozco a una persona que no le haya pasado cosas súper graves que no hayan salido adelante. Como les digo, yo salí adelante de una depresión, salí adelante de una ansiedad, terrible ansiedad, salí adelante y si quieren ver qué dimensión de ansiedad y de depresión, vean en mi canal de YouTube una carta que leí de hace, ni siquiera tiene fecha esa carta, está escrita todo de rojo con desesperación y la leo ahí y analizo todo lo que leo. En ese momento de la carta, esto lo conté después, en ese momento de esa carta yo un poco como que analizaba, ¿no? Yo estaba en el papel de analizar las situaciones, como hago con mis alumnos, analizo, pero después cuando edito el video y me escucho lo que había escrito, amores, ahí recién caí, dije, es que esto hubiera terminado en cualquier cosa. De lo mal que estaba, ahí dimensioné lo mal que estaba. En el momento que la leí es como que, bueno, lo analicé, pero no sé en qué hubiera terminado. ¿Se entiende? Y de esa adversidad salí. Y no tengo dudas de que viví una bendición mucho mayor a esa adversidad. Y nuevos niveles son nuevos fantasmas. No piensen que el camino de Dios y que el camino del crecimiento espiritual está lleno de florcitas y de brillitos. Es una espiritualidad muy tóxica si yo les digo eso, amores. Mediten y van a sentirse súper bien y su vida va a cambiar por completo. No. Sí, su vida va a cambiar por completo, pero primero se va a destruir esta otra. Entonces, el mayor trabajo que uno tiene que hacer es desapegarse de esta vida que estás teniendo, en el que sos infeliz,
en el que tenés relaciones tóxicas, en el que estás con la persona que no consideras el amor de tu vida, en el que te relacionas mal hasta con tus padres, te relacionas mal con tus amigos, en el que tenés adicciones, porque no me digan que tener una adicción, no estoy en un centro de rehabilitación, no, pero si vos decís un día no voy a tomar alcohol y tomás igual, también es ser adicto, amor de mi vida. Entonces acepten la realidad que están teniendo y déjenla a un lado. Y esto también siempre lo digo, no tenemos miedo a ser exitosos, tenemos miedo a desapegarnos de esta vida. No tenemos miedo a tener muchas bendiciones. No tenemos miedo a vivir felices y a vivir bien. Y a vivir siendo abundantes, teniendo dinero y ayudando a muchísima gente. No tenemos miedo a eso. Porque eso está cuando vos sueltes la vida anterior. Cuando vos te desapegues de toda esa vida, por eso es pagar el precio. Pero antes de tener esa gran bendición de vida, primero tengo que pagar el precio de dejar atrás esta vida. Y ahí los quiero ver. Cuando se alejen de su entorno, cuando paguen mentorías, amores. ¿Saben por qué? Porque el dinero es un compromiso para ustedes. Por eso yo antes no cobraba con mis sesiones 1 a 1. Y yo les decía, chicos, aprovechen, porque ahora no cobro. Pero yo sabiendo bien, bueno, no cobraba, pero sí les mandaba un alias para que ustedes se comprometan. Pero ahora, igual es re barata la sesión 1 a 1. Amores, es un mes, una sesión por semana con este entorno que lo único que quiero es acompañarlos. Eso siempre digo yo, estoy para acompañarlos en su proceso, no para juzgarlos ni cambiarles la vida. Pero sale 32.500 pesos, amores. ¿Qué sale 32.500 pesos ahora? Es súper barato. Así que aprovechen por ahora. $22 para la gente que es del extranjero. Bueno, los quiero ver cambiando sus vidas. Todo es posible. Cambiar la vida es súper posible, amor de mi vida. Yo, como les digo, vengo del pueblo y he cambiado mi mentalidad y he cambiado mi vida por completo. Lo pueden ver, acá vi un montón de mensajes ahora de qué paz, de qué hermoso que transmiten. Bueno, pero vayan a ver mis videos anteriores en mi canal de YouTube y vean cómo transmitía un mensaje desde la desesperación, incluso desde el odio, muchas veces desde la bronca, no sabía cómo responder a los haters, un montón de cosas. Pero hoy transmito desde este lado. ¿Por qué? Porque a comunicar se aprende comunicando. Esto es un proceso. Estamos todos en un proceso y mucho más si tomas la decisión de cambiar tu vida por completo. Y acá estoy para acompañarte. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Me quedo sin batería, así que me voy. Gracias a todos los que me acompañaron, a los mensajes buena onda. Gracias a tantas personas que se conectaron. Los amo. Cualquier cosita me escriben. Vayan a ver mis videos en mi canal de YouTube y recién reserven y agenden su sesión